¿Sabías que el 95% de los proyectos en donde se pretende implementar automatización de pruebas fracasa? Aquí te voy a decir por qué. Hola amigos y bienvenidos a este Informal Talk en su canal de Hands-on QA. El tema de hoy es la automatización de pruebas y el por qué los proyectos que quieren implementar esta técnica en la metodología o en la actividad de las pruebas de software generalmente fracasan. ¡Comencemos! Es cierto que hoy en la actualidad está muy fuerte el tema de automatización y más de automatización de pruebas de software, pero lamentablemente hay historias que nos llevan a números en las que el 95% de estos intentos de implementar automatización de pruebas de software no son exitosos. Esto es por diferentes factores. Primero que nada, para automatizar pruebas de software debemos hacer un análisis de qué es lo que vamos a automatizar, es decir, qué es lo que es viable, qué es lo que da valor agregado al negocio. Aunque todo, por ser un sistema informático, es automatizable, no quiere decir que para hacer las pruebas de software más rápido tengamos que automatizar todo el alcance de un sistema. Eso es una mala práctica, no es necesario y a veces es inoperante o innecesario. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué es aquello que se necesita automatizar. Por ejemplo, aquellas pruebas de regresión, aquellas pruebas de no afectación y que generalmente den un valor agregado al negocio. Generalmente lo que se automatiza son las rutas críticas. ¿Por qué? Porque cada vez que se mueve un componente de código, lo que debe ser, que no se hace por muchas ocasiones, tiempo y costo, es volver a probar todo lo que ya estaba probado o validar que el movimiento en el código no haya afectado cosas que ya funcionaban con anterioridad o que ya se habían probado previamente y estaban correctas. Entonces, primero que nada tenemos que hacer ese análisis para entonces sí medir la estimación y medir el impacto, el gasto que va a haber o la inversión que se va a tener que hacer para implementar la automatización de los casos de prueba. Primero que nada. Segundo, tenemos que tener en cuenta que automatización no es lo mismo que hacer una prueba manual. Y no me refiero a porque sea de manera automatizada mediante un robot y la prueba manual la haga un tester manual, una persona que ejecuta la prueba. Me refiero más que nada a que son técnicas diferentes, ¿sí? Entonces, no puedes poner a competir a una técnica con otra cuando son completamente diferentes en la forma de llevarse a cabo. Muchas de las empresas y muchos de los líderes de proyecto cometen el gravísimo error de poner a competir las pruebas manuales contra las pruebas automatizadas. Y el resultado o la opinión que tienen al final de esa mala práctica siempre va a ser: es que las pruebas manuales son más rápidas que las pruebas automatizadas, porque en lo que un tester ejecuta el caso de prueba en 20 minutos, el robot a veces se lleva, o el ejecutor automatizador se lleva a veces hasta 1 hora 40 minutos en ejecutar la prueba con el robot. Pero no se dan cuenta que no están poniendo a competir a ambas partes en las mismas situaciones. Ejemplo, cuando tú pones a competir o a ejecutar al mismo tiempo a un tester manual contra un tester automatizado, fíjate lo que estoy diciendo, contra un tester automatizado, no contra el robot, ¿sí? Cuando el tester automatizado está automatizando, obvio tiene que desarrollar el script y le están contando ese tiempo en lo que él tarda en desarrollar el script para posteriormente ejecutar esa prueba con el robot de manera automatizada cuando ya está tuneada. Hay actividades que tiene que hacer como parte de la construcción de los scripts de los mismos, es decir, lo tengo que probar. Entonces, en ese tuneo en que yo estoy ajustando, ¿sí? El tester pues obviamente nada más está ejecutando de manera manual, no está haciendo otra actividad. Entonces, ese error entre poner a competir las pruebas manuales contra las pruebas automatizadas de esa manera está erróneamente aplicada. Si quisiéramos poner a competirlos, debería de estar ya bien estabilizado, bien construido,
el set de casos de prueba automatizados para entonces sí ponerlo a correr, y entonces sí, yo te pongo a correr en un número de varias computadoras, ¿sí? Diferentes pruebas con el mismo robot, por ejemplo 5 computadoras contra a lo mejor 5 testes manuales, y ahí es donde vas a ver la diferencia. Ahí es donde vas a ver porque de manera simultánea se están aplicando varias cosas en un robot, y ahí es donde vas a medir el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque el retorno de inversión se mide no porque este lo hizo en 20 y este lo hizo en 40. No, el retorno de inversión se mide cuando tú dices, esto que ejecuté de manera automatizada, ¿cuánto me hubiera llevado o cuánto me hubiera costado la inversión en hacerlo de manera manual? Ahí es donde tú mides tu retorno de inversión. Ahí es donde mides tú. Si lo queremos ver en una gráfica, la automatización siempre al principio es una curva en la que va subiendo la inversión y luego va bajando, porque ahí vas midiendo tu retorno de inversión, ¿sí? Si lo quieres comparar contra un proyecto de manera manual en cuestión de ejecución, entonces ahí vas a ver siempre la curva que para poder llegar a cubrir todas aquellas regresiones, todas aquellas pruebas de no afectación, siempre va a ir disparando. ¿Por qué? Porque siempre vas a necesitar más testers, más personas que hagan las pruebas para garantizar la verdadera calidad del software. Tercero, y creo que es uno de los más importantes, la mentalidad. Lamentablemente, cuando decimos o cuando hablan de automatización, lo primero que piensa la gente que ya ejecuta pruebas de manera manual es: me van a sustituir, me voy a quedar sin trabajo porque un robot va a venir a hacer mi trabajo. No, error, les acabo de comentar que un robot puede hacer muchas funciones de manera simultánea que son necesarias para el proyecto, que si las hiciera alguien de manera manual sería más inversión, pero en ningún momento se habla de que como ya tengo un robot automatizador, ya no voy a necesitar a los testers para nada. Las pruebas automatizadas, ya sea un área especializada que se encargue de llevarlas a cabo, es una extensión de las pruebas manuales. Veamos así como que el área de automatización es un proveedor del área de pruebas manuales, porque la gente que administra las pruebas manuales, en este caso el líder o el coordinador del proyecto, es quien va a solicitar on demand esas pruebas que se ejecuten de manera automatizada. Pero también hay que hacer pruebas manuales en las que intervienen flujos alternos, flujos excepcionales, todas esas casuísticas las hace el tester manual. Además, una vez que ya se tienen las pruebas, los resultados de las pruebas automatizadas, el equipo de pruebas es quien va a analizar los resultados, y en base a esos resultados obtenidos de las pruebas automatizadas es que se va a dar dictamen si está bien o no, en base a los requerimientos del negocio, las funcionalidades, si el software tiene defectos o no. Eso no lo puede hacer un robot. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de inteligencia artificial. Para allá va la tecnología, pero en este momento no lo hay. El robot solamente te va a decir: yo ejecuté y esto es lo que salió. No te va a decir: oye, claro que en base a evaluación de resultados te va a dar un dictamen de falló el caso o pasó el caso, pero pueden ser errores de ambiente, ¿sí? Y los errores de ambiente, ¿quién va a definir? Pues el análisis que haces de ese resultado, ¿sí? Eso no te lo va a dar un robot. ¿Por qué? Reitero, no es inteligencia artificial. Entonces, ya tenemos que 3 puntos que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo la implementación o la ejecución de manera correcta, o más bien que no debemos hacer al momento de implementar las pruebas automatizadas en un proyecto o en una metodología de pruebas de software, que es el análisis, definir bien qué es lo que se va a automatizar en base a la viabilidad y a los requerimientos del negocio y a todo el alcance que se tiene por parte del sistema o del aplicativo. El 2 es no poner a competir a las pruebas manuales contra las pruebas automatizadas en ningún momento. Tercero, la mentalidad. Ahora, el cuarto, ¿sí? Elegir la herramienta adecuada para llevar a cabo esa automatización de pruebas de software, ¿sí? Tenemos que analizar varias
factores, ¿sí? Claro, los económicos, pero también necesitamos ver qué es lo más viable para nuestro sistema que se va a automatizar. Necesitamos hacer una prueba de concepto para ver qué herramientas es viable utilizar y que no sea tan tediosa, y sobre todo el darle mantenimiento a todo lo que se va automatizando, porque la finalidad de la automatización es que todo lo que se va generando sea reutilizable, es decir, todos los scripts sean reutilizables y a veces hasta que sean portables. Si una herramienta te da esa facilidad, qué mejor. Entonces también tienes que analizar, y ahí ya intervienes si te vas con una herramienta de open source o una herramienta de licenciamiento, pero tienes que analizar todo ese tipo de situaciones. Ahí ya intervienen factores pues monetarios, pero sobre todo lo principal es ver que la herramienta cumpla con tus necesidades. No debes primero adquirir una herramienta porque está de moda, porque lo usa la competencia, y después querer que la herramienta, por arte de magia, automatice tus sistemas. Tal vez no esté preparada, y entonces vas a tener una inversión en un producto que no vas a utilizar, y lamentablemente eso se ve mucho en las empresas. Entonces ese cuarto punto es también muy importante para llevar a cabo la automatización de las pruebas de software. Y bueno, el punto número 5 es definir la metodología, cómo la vas a integrar en el proceso de pruebas de software, cómo incluso va a estar administrada, como si va a ser parte de las mismas pruebas funcionales, si va a ser una entidad independiente que va a funcionar vía on demand por solicitud de las pruebas funcionales o demás. Les quiero compartir un ejemplo que me ha tocado en la experiencia. Es de que debido a una herramienta o a un framework de automatización que era amigable el entorno para desarrollar scripts de pruebas mediante una tecnología que se llama Keyword Driven, no era necesario tener las habilidades para programar, porque no se metía código, simplemente se armaba pseudocódigo, la herramienta te daba esa facilidad y tú solamente ibas armando. Entonces el equipo de pruebas funcionales tenía el uso de esa herramienta para armar todos aquellos scripts, y ellos mismos ejecutaban las pruebas de manera automatizada como parte de sus actividades de las pruebas de software. Entonces, si tú estás implementando o quieres implementar pruebas automatizadas en pruebas de software, no eches en saco roto estos comentarios que te he dicho el día de hoy, y verás que tomándolos en cuenta puede ser parte de ese 5% de los proyectos que sí son exitosos, o incluso incrementar esos números y que ya no seamos el 5%, sino que vayamos subiendo cada día más y más, en decir, los proyectos de automatización, el 95% de los casos de intentos son exitosos. Hasta aquí el Informal Talk del día de hoy de Hanson QA. Si les gustó el video, por favor regálenos un like, suscríbanse a nuestras redes sociales para tener notificaciones, activen la campanita en nuestras redes sociales de Facebook, denos like, en nuestros canales de YouTube, por favor activen la campanita, denos like también para que tengan más información, les lleguen notificaciones sobre y muchos otros temas que tienen que ver con el mundo de las pruebas de software y el mundo en general de la tecnología de información. Muchas gracias, y recuerda que las cosas que no debes de hacer en un proyecto de automatización de pruebas de software, lo viste aquí en Hanson QA. Muchas gracias y hasta la próxima.